Buenas tardes, mis hermanos. En este momento quisiera estudiar con ustedes un tema sumamente importante que diría yo que es el corazón de todo lo que está en la Biblia, el corazón del Evangelio. Y es el tema acerca de los dos pactos. Quizás en algún momento de nuestras vidas hemos prometido hacer ciertas cosas y nos hemos puesto desanimados porque al final fuimos incapaces de cumplir con esas promesas que hicimos. Esto es tan natural para nosotros, los seres humanos, que casi siempre queremos ser recompensados por nuestras buenas obras. Y naturalmente, creemos que Dios es igual en este caso. Pero vamos a ver que Dios nos bendice porque nos ama, no porque Él quiere una recompensa de parte nuestra. Él no quiere una paga de nosotros. Él no quiere que nosotros recompensemos esa bendición que Él nos da. La Biblia nos habla de dos pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y sé que muchos de ustedes han escuchado sobre esto y conocen sobre esto quizás, pero muchos son los que están confundidos acerca de este tema. Los dos pactos no son dispensaciones o periodos de tiempo en la historia del mundo, mis hermanos. Y eso se destila mucho en el mundo evangélico, en el mundo protestante. Y es una influencia muy fuerte sobre todos aquellos que leen la Biblia y creen en la Biblia, porque creen que los dos pactos son dos dispensaciones, que comenzó una en el Antiguo Testamento durante 4000 años, hasta que Cristo apareció y murió en el año 31, en aquella Pascua del año 31 en la cruz del Calvario, y que a partir de allí, de la muerte de Cristo y resurrección y ascensión, comenzó a vivirse en la dispensación del nuevo pacto, y que el antiguo pacto tiene que ver con todo lo que es el Antiguo Testamento, y que el nuevo pacto tiene que ver desde el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Los dos pactos, mis hermanos, son dos condiciones de la mente y del corazón humano. Sí, son dos condiciones que están en la mente y en el corazón humano. Y muchos creen que el antiguo pacto fue el que funcionó antes de la cruz, como les decía, y que el nuevo pacto comenzó con la muerte de Jesús y continúa hasta el mismo fin de la historia del pecado en esta tierra. Pero vamos a ver hoy, en este estudio, en la Biblia, si esto es cierto, porque tener un entendimiento correcto de los dos pactos es absolutamente necesario. Muchos estudiantes de la Biblia, mis hermanos, comienzan sus discursos sobre el estudio de los dos pactos con la declaración de que un pacto es un acuerdo mutuo entre dos o más personas con el objetivo de hacer o privarse de hacer ciertas cosas. Esta es una declaración que puede ser cierta hasta un punto, cuando hay un pacto entre dos o más hombres. Pero vamos a ver, como dice la Biblia en el libro de Isaías 55, en los versículos 8 y 9, que los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Sí, los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. Así son los pensamientos de Dios, y los caminos de Dios son más altos que nuestros propios caminos. Dios no negocia, mis hermanos. Él no hace ganga con nosotros los hombres, porque Él sabe que nosotros los hombres no podemos cumplir con nuestra parte, con nuestras promesas. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos en verdad, ¿qué cosa es el pacto de Dios? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice o nos tiene que decir acerca de todo esto. Entonces, después del diluvio, Dios hizo un pacto con toda criatura. No solo fue con Noé, sino con toda la criatura que existía en este planeta. Y cuando digo toda criatura, estoy hablando de Noé y su familia, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos y la esposa de Noé. Sabemos que quedaron
después del diluvio 8 personas que fueron los únicos que entraron en el arca. Y los animales que fueron y entraron al arca antes de comenzar el diluvio y que salieron del arca. Entonces Dios hizo un pacto con todas las criaturas vivas de la tierra, en la cual están incluidos Noé y su familia, que eran 8 personas racionales, con el resto de los animales. Entonces, incluía a seres humanos y animales ese pacto que Dios hizo. Y ese pacto en honor al tiempo. Yo los invito a que busquen su Biblia y lo pueden comprobar, lo pueden leer. Se encuentra en Génesis capítulo 9, en el versículo 8 hasta el 16. Entonces Dios estableció su pacto con todas las criaturas vivas. En este caso seres humanos racionales, la familia de Noé, que eran 8, y el resto de los animales. Y Dios prometió que nunca más iba a venir un diluvio de agua sobre la tierra. Y Él puso la señal del pacto en el cielo, que conocemos que es el arco iris en este caso. Y Él hizo ese pacto con todas las criaturas, con todos los seres vivientes, con Noé y su familia, y hizo pacto con todos los animales, en este caso. Pero Dios prometió que nunca más habría un diluvio que cubriría la tierra, y como señal de su pacto, Él les dio, como les decía yo, el arco iris. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿cómo respondieron los animales a ese pacto que Dios había hecho? Ellos no tenían cómo responder. Ellos simplemente recibieron el favor de la mano de Dios, porque Dios fue quien hizo la promesa, Dios fue quien hizo el pacto. Entonces los animales no respondieron de ninguna manera a ese pacto de Dios con todas las criaturas que los incluían a ellos, sino que ellos simplemente recibieron el favor de la mano de Dios. Y sé que quizás algunos de los que me escuchan ahora podrían decir aquí: pues eso es obvio, eso se cae de la mata, como se diría en Cuba. Sería ridículo que Dios esperara otra cosa que no fuera esa. Pero esa es la conclusión a donde yo los quiero llevar, a que ustedes mediten, a que ustedes piensen. Y es la conclusión a donde Dios nos quiere llevar a nosotros todos. En realidad somos iguales nosotros en ese aspecto que los animales. ¿Y por qué somos iguales que los animales en este aspecto, en relación con el pacto que Dios hizo? Nosotros somos racionales y los animales no. No estoy hablando de eso, sino que somos iguales que los animales en ese sentido de la relación del pacto de Dios. No somos capaces nosotros de cumplir nuestra parte en un pacto con Dios igual que los animales. Y Dios sabe esto. Por eso Él nos ha dado tan benignamente las promesas que necesitamos nosotros, y luego Él mismo las cumple. Solo los animales recibieron los beneficios del pacto, y nosotros también recibimos los beneficios del pacto de Dios. La promesa es de Dios. No tenemos que hacer nada para que la promesa de Dios se cumpla, porque Él mismo la cumple. Dios no promete, Dios nos promete a nosotros todo lo que nosotros necesitamos, y hasta más de lo que podemos pedir, como un regalo. Él es el dueño de todas las cosas, mis hermanos, y eso lo sabemos. Él es todo, y Él nos da todo. Nosotros le damos a nosotros mismos, que en realidad es nada, porque nosotros no somos nada. Y Él nos da a Él mismo. Él se entrega a Él mismo, que es todo, porque ahí Dios sí es todo. Y el problema comienza cuando creemos nosotros que Dios está esperando que nosotros cumplamos nosotros mismos sus promesas. Y no podemos hacerlo. No, porque ahí entramos en problemas. Pero tenemos un Dios, mis hermanos, un Dios que funciona solo de acuerdo a la realidad. Y la realidad es que nosotros no tenemos nada y somos nada fuera de Cristo. Fuera de Cristo no somos nada. Él tiene todo, Dios tiene todo, Él es todo y Él da todo. Él es la fuente de vida, mi hermano, que me escuchas. Dios es la fuente de vida. Entonces, la pregunta recurrente: ¿qué cosa es el pacto de Dios? Hemos visto
que el pacto de Dios es simplemente la promesa divina. Es la promesa de Dios. Busquen conmigo Gálatas, el capítulo 3 del libro de Gálatas, escrito por Pablo. Gálatas capítulo 3, el versículo 18. Dice así Gálatas 3:18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Y le repito, dice Gálatas 3:17, esto pues digo, dice Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Está muy claro aquí. Pablo dice, o lo hace muy claro en este caso, que abrogar o anular el pacto sería invalidar o deshacer la promesa de Dios. Claramente el pacto entonces y la promesa son las mismas cosas, porque Pablo traza un paralelo aquí en estas dos palabras. Pablo, hablando del pacto, dice que invalidar el pacto sería invalidar o anular la promesa. Entonces, el pacto y la promesa son la misma cosa, mi hermano. Sí, son la misma cosa. Entonces, anular el acuerdo que Dios hizo con Abraham sería romper su promesa. Claramente, entonces, el pacto y la promesa son la misma cosa. Pero cuando nosotros vamos aquí a la carta de Pablo a los Gálatas, hay algo maravilloso establecido aquí, y es la alegoría, en este caso la ilustración o la comparación que él hace de los dos pactos. En el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, del versículo 21 al 24, los invito a leer conmigo aquí. Capítulo 4, que es el que sigue a la cita que leía de Gálatas 3:17. Aquí en el capítulo 4, del versículo 21 al 24, miren lo que dice la Biblia, lo que el apóstol Pablo nos escribió, que él entendió muy bien este asunto de los dos pactos y puso esta alegoría de la vida de Abraham con respecto a los dos pactos, porque Abraham vivió en la etapa de los dos pactos en su vida. Él vivió los dos pactos en su vida con su experiencia. Y dice Gálatas 4, 21 al 24, y les leo. Acompáñenme si tienen Biblia ahí. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis leído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno era de la esclava, el otro era de la libre. En este caso, Agar y Sara. Pero el de la esclava, que es Agar, nació según la carne, mas el de la libre, que es Sara, nació por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Sí, mis hermanos, en este texto, o en este pasaje de la carta a los Gálatas del apóstol San Pablo, leemos que Abraham tuvo dos hijos. Y conocemos que fueron Ismael primero, de la esclava egipcia Agar, y el segundo hijo fue Isaac, que fue el hijo de la promesa, el hijo de Sara, su esposa legítima. Entonces, uno fue de una esclava, y este nació de acuerdo a la carne, de acuerdo al plan humano, a un plan humano gestado por Sara. Abraham estuvo de acuerdo, y entonces tuvieron a Ismael por medio de su sirvienta, por medio de su esclava Agar, que era egipcia. Entonces, este era un hijo que nació de una esclava y nació de acuerdo a la carne, de acuerdo al plan humano, de acuerdo a las obras humanas. Y el otro hijo, en este caso que era Isaac, nació de una mujer libre. Y esa mujer libre era Sara. Y este nació de la promesa de Dios, porque Dios había prometido que Sara le iba a dar un hijo, aun cuando ella era estéril. Luego el texto sigue y nos dice que la historia de Abraham, sus dos esposas y los dos hijos son una alegoría o una ilustración para enseñarnos que realmente estos dos pactos se vivieron y se establecieron en la vida de Abraham con su experiencia. Es decir, para enseñarnos que realmente son estos dos pactos
la realidad de la vida de Abraham para entender nosotros qué cosas son los dos pactos. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que está aquí en Gálatas, que Pablo lo escribe y Pablo lo logró entender muy bien. Sí, mis hermanos. Una cosa es muy clara al leer Gálatas, aquí en el capítulo 4, del versículo 21 al 24. Y es que la historia de Abraham, sus dos esposas y los dos hijos nos darán la respuesta que estamos buscando. Es más, un estudio de los dos pactos que no incluye un estudio de la historia de Abraham, de Sara, de Agar y de sus dos hijos, en este caso Ismael e Isaac, realmente no es un estudio verdadero acerca de los dos pactos. Cualquiera puede hablar de los dos pactos en la Biblia y ahí está a través de toda la Biblia. Pero si no se usa esta alegoría, esta ilustración, no está completo ese estudio. Porque realmente ese estudio de los dos pactos, que no incluya un estudio de la historia de Abraham con sus dos esposas y sus dos hijos, realmente no es un estudio completo y verdadero de lo que significan los dos pactos. Entonces, comencemos este estudio con la historia de Abraham, mis hermanos. Comencemos a partir de allí. Entonces, vamos a analizar todo desde el mismo comienzo. Podemos recordar una cosa. Abraham era natural de Ur de los Caldeos. Sí, de la zona de Mesopotamia. Lo que está en el actual Kuwait, por allá más o menos. De ahí venía Abraham. De la zona de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Era la tierra de los caldeos. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 11, del versículo 26 al 31, que se ve cómo Abraham salió desde ese lugar. Y Ur era una ciudad que estaba establecida allí entre el río Tigris y el Éufrates, buscando para el Golfo Arábigo-Pérsico, el actual Golfo Arábigo-Pérsico. Ahora bien, la Biblia nos dice que el padre de Abraham, que recordamos que el nombre era Taré, servía a muchos dioses. Josué, antes de morir, en el último capítulo del libro de Josué, capítulo 24, Josué comienza dando un discurso y un llamado, haciéndole un llamado al pueblo de Israel. Y en el versículo 2 del capítulo 24, Josué menciona que el padre de Abraham, Taré, que vivía en Mesopotamia, donde vivía Abraham con él, servía a muchos dioses, a los dioses de los amorreos, a todos estos dioses. Era un idólatra, era un pagano, y vivían en el paganismo, vivían en la idolatría, en la oscuridad, en el oscurantismo de Ur de los Caldeos, de la zona babilónica de Mesopotamia. Entonces, venían de una cultura sumamente pagana, mi hermano, o mis hermanos. Babilonia era el mundo de Abraham, y con ese mundo venía un concepto erróneo de Dios, ¿sí? Estos datos de la vida de Abraham son importantes para entender este estudio de los dos pactos, y tenemos que partir del origen. Abraham vivía allí en Ur de los Caldeos y estaban llenos de error, llenos de paganismo, llenos de idolatría, viviendo en ese lugar. Un total oscurantismo con respecto a la verdad. Entonces, es evidente que Abraham estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, mis hermanos, porque cuando Dios lo impresionó con su primer llamado a salir de la casa de su padre y del mundo que él conocía, él obedeció y se fue escuchando la voz de Dios, como dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Pero él siguió la voz de Dios. Entonces, cuando Dios lo llamó, hay algo que debemos notar, y muchos no se dan cuenta de eso cuando leen la Biblia, y sé que para algunos ahora va a ser de sorpresa esto que les voy a decir. Y es que Abraham tuvo dos llamados. Algunos quizás lo sepan, pero creo que la mayoría no, porque durante muchos años yo pensé que era un solo llamado de Abraham cuando lo llamó Dios de Ur de los Caldeos y ya, pero no. Dios llamó a Abraham primero desde Ur de los Caldeos. Abraham escuchó y Abraham salió con sus dos hermanos, con Nacor y Harán, y salió con Taré su padre, con su familia. Aunque él dejó su tierra y su parentela que estaban allí, él se fue con su familia y llegaron hasta Harán, que está en la zona actual de Siria aproximadamente, cerca de la zona norte, cerca de Siria, Turquía. En esa área está Harán, y Abraham llegó hasta Harán.
Pero cuando Abraham llegó hasta Harán, allí se estabilizó. Pero allí en Harán, dice Génesis, que murió. Sí. Y entonces Abraham parece que se acomodó a quedarse allí en ese lugar. Porque allí en ese lugar Dios le vuelve a hacer un llamado, que es el que está en Génesis capítulo 12. El primer llamado de Abraham de Ur de los Caldeos lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, cuando Esteban, el diácono, estaba predicando, cuando él lo mataron, cuando lo apedrearon, y él comenzó a decir y hablar del versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 7 del libro de los Hechos, que Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos, su primer llamado. Pero cuando vamos a Génesis 12, del 1 al 4, una vez que murió Taré, que está del versículo 26 al 32 del capítulo 11, que es el anterior, que son los versículos finales, Abraham se quedó allí en Harán. Y Dios le hace el segundo llamado a Abraham con 75 años de edad a que abandonara Harán. Entonces Abraham tuvo dos llamados, mis hermanos. Un llamado a salir de Ur, se quedó en Harán, y Dios no lo quería a él en Harán. Dios no lo quería a él allá en Ur de los Caldeos. Dios lo quería llevar a la tierra de la promesa, a la Canaán que él le había prometido. Y en Ur de los Caldeos, en medio de aquel error, Abraham no podía cumplir con el nuevo pacto que Dios quería establecer con él. En medio de la idolatría, en medio del error. Pero tampoco Dios quería que Abraham estuviera en una posición intermedia. No, él no lo quería en Harán tampoco. Él quería que abandonara Harán y que fuera hasta el lugar que le iba a mostrar. Pero tampoco Dios quería a Abraham en Egipto. Y vemos que Abraham cometió el error y llegó hasta Egipto, cuando vino el hambre a la tierra. Y allí Abraham se metió en el problema de caer involucrado en el antiguo pacto. Y vamos a verlo más adelante. Dios no quería a Abraham en Ur de los Caldeos. Dios no quería a Abraham en Harán y Dios no quería a Abraham en Egipto. Y por eso, para entrar en relación del nuevo pacto con Dios, nosotros tenemos que dejar a Egipto. Nosotros tenemos que dejar a Babilonia, salir de Babilonia. Hay un llamado de Dios a salir de Babilonia. Sí. Sí. Por eso, por la fe, Abraham, siendo llamado, él obedeció para salir a un lugar, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe él habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena. Y allí dice, moraba en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa que Abraham. Entonces, después que Abraham salió de Babilonia, Dios comenzó a sacar Babilonia, o a Babilonia, del corazón, de la mente de Abraham. Y Babilonia representa el error, mi hermano. Todo mal concepto de Dios y toda falsa doctrina, todo paganismo. Y Dios empezó este proceso de sacar Babilonia de Abraham con unas promesas hermosas. Y en estas promesas especiales reconocemos que Dios no le hizo el llamado solo para darle un lugar mejor a donde vivir. El llamado de Abraham, mi hermano, o mis hermanos que me escuchan, fue el comienzo de un plan que afectaría al mundo entero. Vamos a ver la primera promesa que Dios le dio a Abraham. Y esa primera promesa que Dios le dio a Abraham se encuentra en Génesis capítulo 12, el versículo 2 y 3, que sé que es un texto que muchos se saben de memoria. Génesis, en el capítulo 12, el versículo 2 y 3. Y dice así, Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, mis hermanos, aquí vemos varias cosas. Vemos 7 partes en esta bendición que se le dio a Abraham. Pero Dios está haciendo unas promesas grandísimas y bellísimas y dice que Él mismo las va a cumplir. Dice, haré de ti una nación grande. Y luego termina anunciando que Él, Dios en este caso, está obrando un plan donde todo el mundo entero va a ser bendecido. Y Abraham es el vehículo genético y teológico de Dios que ha sido escogido para cumplir ese plan. Pero luego Dios le repite más detalladamente las promesas.
en Génesis capítulo 13 y en Génesis capítulo 15. Y Abraham creyó y su fe le fue contada, dice que por justicia, en el capítulo 15. Ahora bien, toda la tierra que Abraham podía ver le fue prometida a él y a su simiente, mis hermanos. Pero interesantemente, Abraham nunca heredó ninguna tierra mientras vivía. Lo dice allí Esteban en el capítulo 7. Fue extranjero y advenedizo, fue peregrino, y él no heredó ninguna de esa tierra que se le había prometido. Siempre anduvo como un extranjero, como un advenedizo. Es decir, que ni un pedacito donde pudiera poner sus pies. En el discurso de Esteban, y los invito a que vayan conmigo, está en Hechos, en el capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículos del 1 hasta el 5. Miren lo que dice el discurso de Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo y cuando lo apedrearon. Dice allí Hechos, el capítulo 7, versículos del 1 hasta el 5, dice: el sumo sacerdote dijo entonces: esto es así. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Sí, habitó en Harán, y de allí dice que muerto su padre, en este caso Taré, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. Fíjense cómo dice, que no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. En este caso fue cuando lo llamó con 75 años de edad, estando en Harán. Isaac nació 25 años después, cuando él tenía 100 años de edad. Es decir, que lo llamó con 75, aún no tenía un hijo. Pero Abraham nunca heredó nada mientras él vivía. Pero Dios se lo había prometido. Y Dios no puede mentir, mis hermanos. Como lo dice Números 19:23, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué fue lo que Dios en realidad le había prometido a Abraham, mis hermanos? En Romanos 4:13 hay un versículo que sé que muchos se saben de memoria. Romanos 4:13, que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, toda la tierra, Dios le estaba prometiendo en realidad la tierra entera a Abraham. Pero no esta tierra, mis hermanos, con la maldición y mancha del pecado sobre ella. Pero era la tierra nueva, lo que él estaba prometiendo. Por eso cuando nosotros vamos al capítulo 11 del libro de los Hebreos, un capítulo que ha sido conocido a través de la historia por los teólogos como la galería de la fe en Dios, donde aparece una lista de los héroes de la fe en Dios a través de lo que fue el Antiguo Testamento completamente, y Pablo escribiendo la epístola a los Hebreos, que se piensa que fue Pablo que la escribiera, él menciona a Abraham. Entonces allí, en el capítulo 11, del versículo 8 hasta el 16, los invito a buscar Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 16. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 16. Espera un momentico, disculpen. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 16 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo dice? Dice que por la fe también, sigue aquí, la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno,
y de ese ya casi muerto, hablando de Abraham, que tenía 100 años de edad, salieron como las estrellas del cielo. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y aquí está hablando de Ur de los Caldeos. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora bien, cuando Abraham reconoció, en este caso, que no era esta tierra con pecado que estaba heredando él, ya no tuvo ningún deseo de obtener lo que este mundo ofrecía, y confesó que era extranjero y peregrino, advenedizo sobre la tierra, mis hermanos, como lo dice el versículo 13. Ahora, la herencia prometida no era solamente a Abraham, pero sí a su simiente. A su simiente, sí. Como dice Génesis 3:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Algunas traducciones dicen a ti y a tu descendencia, pero simiente es la palabra original y correcta utilizada allí. Es la más correcta, simiente. ¿Y esta simiente quién es, mis hermanos? Pablo lo dice claro en Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice allí, Gálatas 3:16, que ahora bien, dice aquí, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase a muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es Cristo, mis hermanos. Entonces la promesa se cumple en Cristo. En otras palabras, así como el arco iris fue la señal para Noé, su familia y los animales, que nunca más habría otro diluvio que cubriera la tierra entera, Cristo es la señal, es la garantía que la herencia prometida es segura, mis hermanos. Y así como Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo una bendición, y le prometió la tierra nueva, también promete todo esto a nosotros en Cristo Jesús. Pero la promesa es de Dios y Él la va a cumplir en Cristo. Nos promete bendecirnos, hacernos una bendición para otros y nos promete la tierra nueva. La primera bendición es Cristo y la segunda de esas 7 bendiciones mencionadas allí es que es el Evangelio, porque ese Evangelio va a ir al mundo entero a través de nosotros, a través de los que creemos en Cristo, y vamos a llevar a Cristo al mundo entero para que las naciones sean benditas por medio de Cristo a través de nosotros. Entonces, cuando leemos todas estas cosas, podemos entender algo, que para heredar la tierra prometida, la tierra nueva, tiene que haber un cambio en el corazón. Sí, un cambio en el corazón. Babilonia, toda falsa creencia, todo error tiene que caer. Es decir, Dios tiene que sacar a Babilonia de nosotros. Tiene que sacarnos de Babilonia, así como sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Esta es la preparación necesaria para luego poder heredar la tierra nueva, mis hermanos. La Biblia habla de un grupo de gente, de personas, que experimentará un cambio drástico en sus vidas. Babilonia va a caer de adentro de ellos y ellos alumbrarán la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Y es lo que está mencionado en Apocalipsis 18, del 1 al 4, que es el mensaje del cuarto ángel en el poder de la lluvia tardía en el tiempo final. Entonces ellos seguirán al Cordero por donde quiera que vaya y tendrán una experiencia verdaderamente cristiana que traerá esta escena de pecado a un fin. ¿Sí? Apocalipsis 14:8, cuando analizamos el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del segundo ángel dice que luego otro ángel le siguió por el cielo mientras decía a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque se hizo habitación de todo espíritu inmundo, hizo que todos bebieran del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? Entonces,
Apocalipsis 18, 1 y 2 dice que después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo con una gran autoridad, y la tierra fue iluminada, alumbrada con su gloria, con su resplandor, diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, ha caído esa gran ciudad, y hay un llamado: salid de Babilonia, pueblo mío. Ese es el llamado de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5, allí se nos habla de los 144,000 ungidos, que representan la última generación de seres humanos que vivirán sobre esta tierra, fieles a Dios, el remanente fiel de Dios final. Entonces dice que esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, a Cristo Jesús, por donde quiera que va, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, primeros frutos para Dios y para el Cordero, y en su boca no ha fallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, son sin manchas delante del trono de Dios. Entonces el primer pacto tenía defectos, el pacto antiguo tenía defectos, sí, como lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 7. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenía defectos ese pacto? ¿Por qué ese pacto tenía problemas? Porque dependían las promesas de los seres humanos, dependían las promesas del hombre, de la gente, y la gente era defectuosa, como tú y como yo. Dice la Biblia: pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, lo dice allí, Hebreos capítulo 8, versículo 7 creo que es. Por lo tanto, las promesas de la gente eran defectuosas. ¿Por qué permitió Dios que la gente hiciera un pacto defectuoso, mis hermanos? ¿Es que Dios no sabía acaso que ellos no serían capaces de cumplir con sus promesas? Entonces, ¿por qué Dios permitió que la gente hicieran ese pacto defectuoso con Él? Claro que Dios lo sabía, mi hermano. Sí, Dios lo sabía, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Habían estado tantos años viviendo en una tierra pagana, en Egipto, que habían perdido en alto grado el conocimiento de Dios. Y estoy hablando del pueblo de Israel, la nación de Israel, que fue sacada de Egipto con mano poderosa por Dios y fue llevada allí al pie del monte Sinaí después de haber cruzado el Mar Rojo. Entonces, ellos habían estado muchos años viviendo en esa tierra pagana de Egipto. Habían estado 210 o 215 años viviendo allí y habían perdido en alto grado el conocimiento del Dios verdadero y los principios del pacto anunciado a Abraham unos 400 años antes de su liberación en la Pascua de aquel año. Cuando Dios los libró de Egipto, Dios le reveló su poder y le reveló su misericordia para así inducirlos a amarle y confiar plenamente en Él. Él los llevó hasta el Mar Rojo para que pudieran darse cuenta de su necesidad de ayuda divina, que sin Dios jamás podrían liberarse de sus enemigos. Recordemos que tenían el ejército del faraón detrás. Estaban rodeados por grandes montañas y al frente tenían el Mar Rojo. Estaban sin salida y su única salida era depender por la fe en Dios. Y Dios los llevó a esa condición para que ellos pudieran confiar en Dios, para que ellos se dieran cuenta de la necesidad de ayuda divina, que sin Dios jamás podrían liberarse de sus enemigos. Y Dios nos quiere enseñar lo mismo a nosotros. Ahí en el Mar Rojo, Él les mostró su poder y amor hacia ellos y los liberó de una manera prodigiosa, maravillosa, abriendo aquel Mar Rojo y cruzaron como si fueran en tierra seca. Solo al experimentar ser librados por la mano de Dios, mis hermanos, podrían ellos aprender a confiar en Él y ver que Él sería capaz de ayudarles en todo y llevarlos a la tierra prometida, aunque tendrían que pasar por lugares peligrosos y tendrían pruebas muy grandes. Pero como habían vivido tanto tiempo en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la profunda pecaminosidad de sus propios corazones, de su completa incapacidad humana de obedecer la ley de Dios por sus propias obras, por sus propias fuerzas, y de la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, Dios tenía que enseñarles todo.
Pero todo esto, o al contrario, nunca entrarían a la tierra prometida, nunca estarían listos para entrar. Ellos y tenían que aprender estas lecciones que Dios le quería dar. Y la única manera de Dios poder enseñarles que no podrían lograr cumplir las promesas de Dios por ellos mismos, por sus propias obras humanas, por sus propias fuerzas, era permitir que intentaran y que fallaran para que reconocieran su incapacidad. Solo así aprenderían que por sus propios esfuerzos humanos nunca podrían cumplir las promesas divinas. Entonces, el antiguo pacto se basa en las promesas de la gente, mis hermanos, en la promesa del ser humano, y depende en que el ser humano cumpla esas promesas por sus propias fuerzas. Pero el segundo pacto o el nuevo pacto se basa en las promesas de Dios, que son mejores promesas, como lo dice Hebreos capítulo 8 en el versículo 6, y en el poder de Dios para que se cumplan esas promesas, porque Dios es el encargado de dar la promesa y de él mismo cumplirla en Cristo. Ya vimos todo esto en la historia de Abraham, Sara y Agar. Abraham y Sara al fin aprendieron que solo el poder de Dios podría lograr darles un bebé, y que sus propios esfuerzos para cumplir la promesa de Dios, sus propios planes humanos, sus propias obras para que se cumpliera la promesa que Dios había hecho, solo les iba a traer tragedia, tristeza y dolor, como fue el caso con la historia de Agar, con la historia de su hijo Ismael, que vemos todo lo que pasó. Entonces, comparando los dos pactos, mis hermanos, el antiguo pacto, allí en Éxodo capítulo 19, antes del Sinaí, que está en el capítulo 20, cuando Dios dio los 10 mandamientos y los escribió en las tablas de piedra. Éxodo 19, 5 y 6. Vamos allí, a la Biblia. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Mira lo que dice. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, es Dios hablando, se lo está diciendo al pueblo. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Palabra de Dios. Ahora bien, el nuevo pacto, aquel es el antiguo pacto, pero vamos al nuevo pacto, como lo dice Jeremías, un texto que sé que muchos se conocen y saben. Jeremías capítulo 31, en el versículo 33. Jeremías 31, 33. Y ahí se habla del nuevo pacto, o Dios habla del nuevo pacto a través de su profeta Jeremías. Dice: pero este es el nuevo pacto que yo haré con el pueblo de Israel, o con la casa de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Amén. Ahora bien, mis hermanos, vamos a leer el nuevo pacto con las primeras 3 palabras del pacto antiguo. Voy a parafrasear, voy a cambiar. Vamos a leer el nuevo pacto con las 3 primeras palabras del pacto antiguo, de aquel de Éxodo 19, 5 y 6. Vamos a superponer Éxodo 19, 5 y 6, sus 3 primeras palabras, al texto de Jeremías 31, 33, y la idea que el antiguo pacto transmite, para que vean. Diríamos algo así como esto: ahora bien, si ponen mis leyes en su mente, si ponen mis leyes en su mente y las escriben en su corazón, entonces seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si el nuevo pacto fuera así, mis hermanos, ¿cuántos serían capaces de ser hijos de Dios? ¿O cuántos seríamos capaces de ser hijos de Dios? ¿Y a cuántos de ellos podría Él ser Dios? ¿O a cuántos de nosotros podría Dios ser nuestro Dios? Sin duda que ninguno. Porque ninguna persona, ni tú, ni yo, ninguna persona, ningún ser humano, puede escribir la ley de Dios en su propio corazón. Las Escrituras enseñan esto claramente. Y los invito a buscar Romanos en el capítulo 8,
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 6 hasta el 9. Dice así Romanos 8, 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Palabra de Dios. Mis hermanos, sin dudas, la mente carnal o la naturaleza pecaminosa no puede obedecer a Dios. Es imposible. Solo una mente llena y controlada por el Espíritu Santo puede obedecer y agradarle a Dios. El pueblo de Israel, en este caso, sí, el pueblo de Israel creía que podían poner la ley de Dios en sus mentes cuando todavía no habían nacido de nuevo. No tenían la experiencia de un nuevo nacimiento y cuando todavía solo conocían vivir de acuerdo a la carne. Entonces, el pacto que hizo la gente fue un pacto o promesa de ganar la salvación con buenas obras cumplidas a través de sus propios esfuerzos humanos, los esfuerzos de la carne. Pero la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, hay un texto maravilloso, o dos textos maravillosos continuos el uno del otro, que sé que muchos se conocen de memoria, y si no, los invito a que se lo aprendan bien. Fue un texto que marcó la vida de Martín Lutero cuando comenzó su reforma, y es un texto que ha marcado la vida de muchos cristianos a través de la historia. Es un texto tomado de Habacuc, capítulo 2, en el versículo 4. Ese texto no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento, del libro de Habacuc, en el capítulo 2. Pero dice allí Romanos 1, 16, 17, en esos dos textos, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree, o de todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá, como lo dice Habacuc 2:4. Mis hermanos, en el nuevo pacto, Dios es el que hace todo. Dios hace todo en el nuevo pacto. En el antiguo pacto el ser humano es el que quiere hacer y quiere llevar a cumplimiento la promesa de Dios por sus propias obras. Como decía Jeremías 31:33, este será el nuevo pacto, o el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, dice que Él va a escribir su ley en la mente y en el corazón, y Él será para nosotros por Dios, y nosotros seremos para Él por un pueblo. Es lo que dice Jeremías 31:33. Es decir, mis hermanos, disculpen, que Dios, en este caso, es Dios mismo el que pone su ley en nuestro corazón, así como Él mismo era el único que podía darle a Abraham y Sara el hijo prometido, y así como Él mismo era el único que podía darle a una virgen llamada María el hijo prometido, Él es el único que puede escribir su ley en nuestro corazón. En el nuevo pacto es Dios el que está obrando, no el ser humano, no nuestro propio esfuerzo humano. Entonces Filipenses 2:13 nos dice que pues Dios trabaja en ustedes y Él les da el deseo y poder que hagan las cosas. Entonces el que participa de este nuevo pacto se hace un hijo como Isaac, un hijo que nace según la promesa, no según las obras humanas. Ya hemos visto que Agar entró en la historia de Abraham por desconfianza y falta de fe en la promesa de Dios. Sí. Y Agar representa el pacto hecho en el monte Sinaí. ¿Y qué fue el fruto de este plan de Sarai? De Sarai en aquel entonces, porque el nombre no le había sido cambiado. El fruto fue Ismael. Y es claro entonces que Ismael representa a los hijos de ese pacto. Es el pacto hecho en el monte Sinaí, un pacto de esclavitud, y que era la disposición de Ismael, ¿sí?
¿Cuál fue la disposición de Ismael? Vamos allí a Génesis. Génesis 16. Génesis 12. Génesis 16, versículo 12. Génesis 16, 12 dice: este es el hijo tuyo, o este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos, y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Sí, mis hermanos. Dice que Ismael levantaría su mano o puño contra todos. En otras palabras, sería terco, sería agresivo, sería violento. Nadie lo iba a poder controlar y todos estarían en contra de él. Pero el fruto de Sara y Abraham, en este caso, el hijo de la promesa, que era Isaac, fue el hijo que vino a través de la promesa de Dios. Sí, este era Isaac. ¿Y cuál era la disposición de Isaac? Pues sabemos muy bien, todos nosotros, que Isaac era un joven sumiso, obediente. Porque cuando Abraham, y conocemos la triste historia aquella, la gran prueba de Abraham, cuando su padre Abraham fue a sacrificarlo como una oveja, él le dio la leña e Isaac cargó la leña y la llevó sobre sí. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Cuando su padre lo acostó en el altar, porque él le pregunta: padre, sí, aquí está la leña, está todo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio? Y el padre dijo: Jehová Jireh, o Jehová proveerá de cordero para el holocausto. Pero cuando llegó el momento de sacrificar, acostó a Isaac sobre el altar, lo ató de manos y pies, y Isaac no se le reveló. Isaac era un muchacho joven. Isaac era un muchacho fuerte en comparación con Abraham, que Abraham ya tenía 100 y tantos años, porque lo tuvo cuando tenía 100 años, y se piensa que Isaac tenía unos 17 años aproximadamente. Abraham ya tendría 117 años, más de 110 años. Y sin embargo, Isaac confió en su padre y se dejó, no se resistió. Fue humilde, obediente, sencillo, no rebelde. Abraham ya era un anciano. Isaac era joven y fuerte y pudiera haber peleado contra su padre y hubiera ganado, seguro, pero no lo hizo. Ahora, pónganse a pensar ustedes, ¿qué sucedería en un caso de que este no hubiera sido Isaac, sino que hubiera sido Ismael? Como lo dice Génesis 16, 12, que levantaría su mano contra todo y que era violento, que era un salvaje. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que hubiera sido Ismael en vez de Isaac? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, tenemos otra historia en la Biblia con respecto a Isaac, para ver esa nobleza, esa obediencia de Isaac, que es la que sucede con Isaac y los pozos. Esa historia se encuentra allí en Génesis 26, en el capítulo 26 de Génesis, cuando Isaac, después de la muerte de su padre Abraham, encontramos que estaba en tierra de los filisteos. Y cuando aquello, el rey de los filisteos era, en este caso, Abimelech. Y Abimelech, siendo rey de los filisteos, los filisteos comenzaron a tener problemas con los hombres que tenía Isaac. Comenzaron a tener celos y envidia de él y querían que se fuera de su tierra. Y le cegaron y le taparon los pozos que había abierto Abraham, su padre. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac no peleó con ellos. Isaac se levantó y se fue de aquel lugar para evitar los problemas. Y se fue hacia otro lugar. E Isaac destapó después los pozos que habían sido tapados y se encontró un pozo de aguas vivas. Y un pozo de agua viva es un pozo que da agua que nunca se seca, porque los demás pozos sí se secaban, pero ese era un pozo de agua viva, tenía un manantial o manantiales que estaban brotando el año entero y nunca se secaba por mucha sequía que hubiera. Y tuvieron problemas otra vez
con la gente de Abimelech y le dijeron que se fueran de allí, que no los querían allí. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac, nuevamente, evitando el problema, dejó que tuvieran el pozo, aunque era completamente injusto lo que le estaban haciendo. Era injusto que se lo quitaran, porque habían sido abiertos por Abraham y estos habían sido destapados por ellos también, y habían sido abierto este pozo de agua viva. Pero sin embargo, él dejó que tuvieran el pozo, aunque era completamente injusto, y se fue. Ahora bien, ¿qué hubiera hecho Ismael en lugar de Isaac? De seguro hubiera peleado, pero no que hubiera hecho Ismael. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué hijo eres tú? ¿Qué hijo soy yo? ¿Soy el hijo del antiguo pacto? ¿Eres el hijo del antiguo pacto? ¿Soy el hijo del nuevo pacto? ¿El hijo de la promesa? ¿Como Isaac o soy el hijo de Ismael? ¿Soy Ismael o soy Isaac? ¿De qué pacto provienes tú? ¿De qué pacto provengo yo? ¿Del antiguo o del nuevo pacto? En el versículo 22 allí del capítulo 26 podemos encontrar que el Señor al fin creó un espacio suficiente para Isaac. O sea, que le dio un lugar donde él podía vivir en la tierra y lo prosperó, lo bendijo en gran manera. Pero ¿cómo fue que Dios hizo ese espacio para Isaac, mis hermanos? Simple y llanamente, o simple y sencillamente, porque Isaac se declinó a pelear contra Abimelech y su gente, contra Abimelech y los filisteos. A través de su disposición, Dios pudo crear espacio para él y su familia. Cuando Isaac rindió a ellos lo que le pidieron, aunque era completamente injusto lo que le estaban haciendo, porque sin dudas era injusto, Dios lo pudo bendecir, y solo a través de la disposición de Isaac pudo el rey pagano Abimelech ver el carácter de Dios y ver que Dios realmente estaba cuidando de Isaac y que lo bendecía y que lo prosperaba. Sí, él lo bendecía y lo prosperaba. Y yo los invito a buscar el texto ahí en Génesis 26. Génesis 26, del versículo 26 al 29. Génesis 26, versículo 26 al 29. Dice: cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido hasta aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo, bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que te despedimos en paz. Y mire ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces, qué testimonio tan lindo, mis hermanos. Podemos ver claramente que el Señor está contigo. Le dijo así a Abimelech, a Isaac. Pero solo pudieron ver el carácter de Dios y que Dios estaba con Isaac y que era bendecido por Dios, porque Isaac continuó a rendirse a los pedidos del rey y declinó de pelear contra ellos. Como Abraham, Isaac también aprendió que esta tierra llena de pecado no era su herencia. Por lo tanto, él no iba a pelear por cosas temporales. No, porque su vista no estaba puesta en las cosas de esta tierra. No estaba puesta en la recompensa de esta tierra. Pero ¿qué hubiera hecho Ismael en ese caso? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo en una situación semejante? ¿Qué haces tú? ¿A cuál hijo representas tú? ¿A qué hijo represento yo? ¿Somos descendientes de Isaac o somos descendientes de Ismael? Dice el apóstol Pablo, hablando de esa alegoría, en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 22 al 24. Gálatas capítulo 4, sí, versículo 22 al 24. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro era de la libre. Pero el de la esclava, que es Ismael, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría o ilustración, pues estas mujeres son los dos pactos,
El uno proviene del monte Sinaí, el cual de hijos para esclavitud. Esta es Agar. Y ahí en Gálatas 4:30 al 33 dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Vieron esto? Tremendo. Bajo la inspiración de Dios, el apóstol Pablo, entendiendo muy bien esa enseñanza del Antiguo Testamento, de esa historia, él hace una alegoría aquí de los dos pactos vistos en la vida de Abraham y en su descendencia, de su hijo Isaac y de su hijo Ismael. Y entonces dice que el hijo de la libre no heredará con el hijo de la esclava, o el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Es decir, que está hablando de la herencia. ¿Y qué cosa es la herencia, mis hermanos? ¿Cuál es la herencia? Esa herencia que está hablando es la tierra nueva. No es nada de esta tierra. Porque dice allí Hebreos 11 que todos murieron sin recibir lo prometido, porque no esperaban nada de esta tierra, sino que esperaban una ciudad celestial, la cual Dios ha preparado. Entonces nadie con la disposición de Ismael, nadie que viva en el antiguo pacto, nadie con esa disposición puede heredar la tierra nueva. No, porque su mente está en esta tierra, en sus obras, es terrenal. Como dice la Biblia, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Sí, no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, como dice aquí el mismo Pablo, que Pablo llegó a entender muy bien este tema de los dos pactos. Dice Pablo en Romanos, en el capítulo 6 del versículo, Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8, lo siguiente. Romanos capítulo 9, versículo 6 al 8. Dice allí: porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham, luego son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente o descendencia. Quiere decir, no los que son hijos de la carne son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la generación. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, como dice Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, mis hermanos, está establecido, en este caso, que los dos pactos no son dos dispensaciones de tiempo o dos periodos de tiempo en la historia del mundo, pero son dos condiciones de la mente y del corazón humano. Sí, no son dos dispensaciones que la cruz es la que lo divide, que el antiguo pacto fue durante 4000 años, desde la caída de Adán y Eva hasta el momento que Cristo muere en la cruz, y que el nuevo pacto comenzó a partir de la muerte de Cristo en la cruz hasta el presente. No, no son dos dispensaciones de tiempo o son dos periodos de tiempo en la historia. Estos dos pactos han venido simultáneos juntos desde el mismo jardín del Edén, cuando Dios dio la promesa de Génesis 3:15 en el primer evangelio, el protoevangelio. Allí comenzó esa lucha de esas dos simientes que se vio manifiesto en la muerte de Abel por mano de Caín, su hermano, porque ambos estaban viviendo en los dos pactos, uno en el pacto nuevo, que era en este caso Abel, y el otro estaba viviendo en el pacto antiguo, que era Caín. Son dos condiciones de la mente y del corazón humano. Muchos creen que el antiguo pacto fue el que funcionó antes de la cruz y que el nuevo pacto comenzó con la muerte de Jesús y continuó hasta el fin, pero eso no es así. Pero claramente hemos visto que los dos pactos son condiciones del corazón, sí, y que los dos existieron, en este caso, en el día de Abraham, y existirán hasta el mismo fin. Por tanto, el antiguo pacto es la promesa que hace el hombre a Dios y que no puede cumplir por sus propias obras, por sus propias fuerzas. Y el nuevo pacto es la promesa que Dios hace y que Él se encarga de cumplir por medio de la fe
en esa promesa que debemos poseer nosotros. Que Dios me bendiga, hermano, no solo a mí, sino que Dios te bendiga a ti y que bendiga a todo el pueblo de Dios y que podamos entender este tema. Este fue un tema que fascinó a la vida de Pablo cuando él escribía. Y nunca en la vida he escuchado a otro que haya entendido tanto este tema desde Pablo hasta los tiempos actuales, como lo predicó Wagoner. Él y Alonzo T. Jones predicaron en Minneapolis. Y L.J. Wagoner descubrió este tema de los dos pactos nuevamente en la Biblia y lo resaltó y lo volvió a mirar con la dimensión que Pablo lo miraba. Y debemos entender este tema porque es un tema fascinante, maravilloso, para poder entender realmente al verdadero evangelio. El evangelio eterno, el evangelio que viene de Dios, el evangelio puro de la salvación y de la verdadera justicia por la fe, de la verdadera salvación por gracia por medio de la fe, creyendo a la promesa de Dios. Solo tenemos que creer a la promesa de Dios para que Él haga la obra en nosotros. Así que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga y que podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios viviendo en el nuevo pacto, porque Dios quiere preparar un pueblo para su traslación y tú puedes ser parte de ese pueblo remanente y yo también, que son los 144,000 que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que es el cántico de su experiencia, porque es la experiencia que ellos solo viven y que más nadie puede vivir, de lograr la victoria en una naturaleza humana caída sobre el pecado con el poder de Dios obrando en su vida porque creyeron plenamente a la promesa de Dios y Dios hace la obra en ellos, en ti y en mí. Que Dios te bendiga desde ahora y por siempre, no solo a ti, sino a toda tu familia y a todos los que están contigo. Quiera Dios que podamos ser del grupo que diga: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando. En el nombre de Jesús. Amén.